eso y el tiempo pasa y todos llegaremos en algún momento a cumplir 40 años y nos preocupa muchísimo nuestro futuro profesional. ¿Qué dice la gente? Que ya después de los 40 cuesta más encontrar un empleo, que no va a ser tan bien remunerado, que tal vez no va a ocupar usted el puesto que merece de acuerdo con su experiencia. El día de hoy vamos a conversar de todo este tema con Miguel López. Él es especialista en reclutamiento y le agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en la revista. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Ahora estábamos conversando que hay errores que sin querer nos cometemos a la hora de hacer nuestra hoja de vida o nuestro currículum, y que en muchas ocasiones esas cosas que nosotros no vemos es lo que precisamente las empresas toman en cuenta, y tal vez por eso podemos perder una buena oportunidad laboral. Por supuesto, mucha gente en la desesperación de encontrar un nuevo empleo no se fija dónde manda su hoja de vida o el currículum, como le decimos también. Uno de los errores más comunes es eso, ¿no? No analizar si la empresa está contratando, no ver qué tipo de empresa es. Hay empresas, por ejemplo, que necesitan del idioma inglés o el idioma portugués o el idioma francés, y estoy aplicando posiciones en donde ni siquiera hablo ninguno de esos idiomas. Entonces es básico, pero básico entender cuál es ese tipo de empresa a la que yo estoy aplicando. Leer en las páginas de las empresas si hay necesidades, si están contratando, si están más bien haciendo despidos masivos, para entender muy bien a dónde voy a aplicar. Entonces siempre solicitamos a la gente con la que trabajamos que les ayudamos justamente a buscar un nuevo empleo o a cambiarlo, a hacer un análisis muy fuerte en redes sociales y en la internet para ver si esa es una empresa que en realidad necesite mi talento. Don Miguel, ¿qué pasa si, por ejemplo, y le cuento porque hace algún tiempo, muchos años me pasó, que por cosas del destino le paso el currículum mío a mi hermano para que me lo revise y me dice, este currículum está mal, cuando para mí estaba divino, ¿verdad? Y ya el día siguiente era la entrevista, no había posibilidad de modificarlo, de hacerlo más bonito o de poner la información que la empresa estaba requiriendo tal vez, o que era importante que supiera. Llego a la entrevista con ese currículum y ¿cómo hago para arreglar la torta? A nivel de entrevista, ¿se puede hacer? Todavía, yo siempre digo, hay dos tiempos, como un partido de fútbol, ¿no? El primer tiempo es tener nuestra hoja de vida preparada y que alguien acepte verla y que alguien nos llame justamente a esa entrevista. En una hoja de vida no hay que poner todo nuestro récord histórico. Hay mucha gente que lamentablemente equivoca y manda hojas de vida de 7, 8 hojas y hasta los títulos que sacaron. Solamente hay que mandar una hoja de vida con el frente y la parte de atrás, solamente 2 páginas, eso es suficiente. No hay que poner todo, hay que destacar nuestra experiencia en los últimos 10 años o nuestra experiencia más reciente. Y durante la entrevista verbal, justamente con el gerente de recursos humanos o el gerente de la compañía, ahí sí es donde nosotros estamos en el segundo tiempo. Es como un tiro penal. Tenemos la oportunidad de hacer el gol o de escaparlo. Déjeme decirle que una parte importante de gente que llega a las entrevistas pierde justamente ese partido porque no sabe cómo enfrentar las preguntas y no sabe cómo responder al gerente de la compañía. Le ganan los nervios también en muchas ocasiones. Los ocasiones. Nervios, no van preparados, no saben qué tipo de empresa es, qué productos o servicios venden, cómo comercializan, si tienen presencia solo en Costa Rica o diferentes países. La gente llega muy nerviosa y nada más quiere que le digan, este es tu salario, este es tu día de inicio. Y hoy lamentablemente no es así. Hoy las empresas se cuidan mucho más en a quién van a contratar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, ya hice un montón de cursos que son importantes y que pueden adaptarse incluso a las necesidades de la empresa, pero la hoja es solo de un lado, de una hoja por los 2 lados? Exacto. ¿Cómo hago para priorizar? Nosotros priorizamos siempre en las fortalezas que tengamos hacia la posición. Justamente ese es el ejemplo que usted está dando. Usted mandó una hoja de vida que no tiene nada que ver con el empleo que solicitó. Entonces, en la entrevista yo tengo que dar a conocer justamente cuáles son mis fortalezas para la posición. Y hay mucha gente que confunde la entrevista y piensa que es un paredón de fusilamiento. Me van a hacer muchas preguntas, me van a discriminar. Y no es así. Una entrevista es como esta conversación que estamos teniendo. Hablamos de negocios, hablamos hacia dónde va la empresa, podemos preguntar, ¿esta es una posición nueva? ¿Es un reemplazo que hay? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuáles son los próximos pasos después de esta entrevista? E inclusive podemos hacer la pregunta ahí mismo, ya cuando hay más confianza con el entrevistador. Podemos decirle, ¿es mi experiencia lo que ustedes actualmente necesitan o no es lo que están necesitando? Entonces, en la conversación
es en donde salen los candidatos ganadores para procesos de entrevista. ¿Influye la forma en que lo redactamos, el currículum? Por supuesto, claro que sí. En Costa Rica la norma y en norma en general, no poner fotos. Las fotografías se prestan para una discriminación anticipada, muy posiblemente. No poner la dirección exacta de nuestra casa, no poner el número de cédula, no poner el estado civil. ¿A quién contrata porque es casado, soltero o Pero lo preguntan, ¿usted tiene plan de casarse o tener hijos en los próximos 5 años? Y esa es justamente una de las preguntas que no se deben hacer, porque la ley nuestra laboral no permite ese tipo de sesgos. Entonces, a veces, generalmente, empresas más pequeñas hacen ese tipo de preguntas. Nosotros tenemos que ir y tener una conversación de negocios. Tenemos que dejarles saber a quien contrata por qué yo soy el mejor candidato o candidata para esta posición. Ahora, con las personas mayores de 40 años, yo pensaría a nivel personal que tienen más experiencia, que no se dejan influenciar tan fácil, que tienen una posición y una visión clara porque han estado en el campo laboral durante más tiempo, pero son los que mayor problema presentan a la hora de que los contraten. Son varios los factores, ¿no? Posiblemente están cometiendo los mismos errores que cometería una persona de 30 o 25 años de cómo presentarse, cómo enviar la hoja de vida o hacer el análisis de la empresa. Pero también, si tenemos más de 40 años, vamos a tener más necesidades. Entonces no vamos a aceptar los salarios que la empresa esté pagando. Hay también una falsa percepción de que una persona mayor de 40 o de 50 no está al día con la tecnología o que la curva de aprendizaje de esa persona va a ser muy amplia. Entonces, ¿dónde matamos todos esos fantasmas que nos prohíben la contratación? En la entrevista, justamente. Yo he visto varios casos de gente más de 40 años que pueden aterrizar una muy buena entrevista y una contratación porque pudieron dar buenas respuestas y también pudieron formular buenas preguntas a quien lo estaba entrevistando. La magia está justamente al momento de tener la entrevista con quien nos está necesitando. Don Miguel, ¿podría ser la constante renovación de tecnologías y la adaptación de las tecnologías lo que podría la empresa tal vez decir, no, prefiero una persona menor de 40 años, menor de 30 años, menor de 25 años? Puede ser, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Dejarlo saber, a veces sin que nos los pregunten, que estamos al día con tecnología, que tenemos certificaciones, que manejamos muy bien ChatGPT, por ejemplo, que sabemos qué significa inteligencia artificial, que sabemos cómo esos impactos tecnológicos nos están impactando. Una persona que hable en ese sentido, con más de 40, 50 años, es un candidato que es mucho más probable que vaya a ser contratado. Eso también es súper importante. Hay gente que dice también, mejor prefiero un trabajador o un colaborador joven porque viene menos mañoso. Ya la gente que tal vez es mayor de 30, que tiene una experiencia laboral más amplia, viene con mañas. ¿Esto es un mito o es una realidad? Depende de la empresa, puede ser una realidad, exactamente. Y además hay un presupuesto. Muchas empresas no tienen altos presupuestos para contratar en experiencia más de 10 o 15 años. Entonces nos dicen, nosotros justamente somos parte de una firma que hace reclutamiento y selección para muchas empresas en Costa Rica. No, vamos a ajustar el perfil. No vamos a pedir que sea bilingüe, no vamos a pedir 5 años de experiencia, no vamos a pedir que sepa de esta tecnología. Lo vamos a crear, lo vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque básicamente no tengo el presupuesto para pagar a alguien con 10 años que tenga todas esas capacidades. Ahora, hay empresas que dicen, en estos candidatos, en estas personas, hay mucho valor, nada más tengo que ajustar el presupuesto. Y algunas empresas ajustan el presupuesto si quieren tener ese campeón o campeona ahí. Así es. Ahora, la resistencia al cambio. Eso es otro punto muy importante que quisiera abordar con usted, porque no solamente podría venir de la persona que tiene 45, 50 años, esa resistencia al cambio, sino también del mismo reclutador o del mismo eventual jefe, que tal vez es una persona que tiene un alto cargo, pero que tiene 30 años. Le llega una persona que desea colaborar con la empresa y tiene 40, 45 años. Hay resistencia al cambio en ambas direcciones de que no, yo no podría tener un jefe menor que yo y se resisten a eso, o hay alguien que dice, un empleador que dice, por ejemplo, yo no podría tener a cargo a alguien mayor que yo porque peligra mi puesto o porque eventualmente no va a querer seguir mis directrices. En otros países como Estados Unidos, se le obliga a las empresas a tener un porcentaje de gente no solamente mayor de cierta edad, sino también en color y raza. En Latinoamérica eso no existe todavía. Entonces, ¿a qué vamos aquí? Sí hablamos muchas veces de discriminación
viene de la alta gerencia de la compañía, que no cree. Hay sesgos, hay conceptos, hay malas experiencias que han podido suceder. Entonces, siempre justamente una de las fórmulas que nosotros enseñamos es a cómo enfrentar esa entrevista con esa persona. Cómo entender que esa persona nos está viendo mayor, inclusive a veces hasta con 38 años. Ya nos acercamos a ser mayores, ¿no? Sin embargo, estos mismos temas los tiene una persona de 35 o de 25 años. ¿Por qué? Porque uno de los bienes o una de las situaciones que menos nosotros cuidamos en nuestra vida es saber hacia dónde va nuestra carrera. ¿Quién se sienta una vez o dos veces al año a actualizar su hoja de vida? Nadie lo hace, sino que vamos por ahí encontrando empleos porque alguien nos dijo que por favor presente su currículum aquí, o sencillamente tenemos una muy buena red de contactos que nos permite hacer ese cambio de empleo. No planificamos nuestras carreras, sino que vamos por ahí viendo a ver a dónde nos contratan a hacerlo. Es falta posiblemente de reflexionar más sobre nuestra carrera. En otras culturas sí las hacen. Es también tema de que hay mucha incertidumbre actualmente. Hay empresas hoy en Costa Rica que han despedido mucho personal, pero hay también empresas que están en estos momentos contratando muchísimo personal. Hay que analizar muy bien el mercado. Llama la atención porque al menos aquí las estadísticas en nuestro país sí nos revelan que hay personas a partir de, si no me equivoco, los 45 años de edad que ya les cuesta más que por X motivo, sea por pandemia, sea por recorte de presupuesto, pero terminan yéndose de la empresa, le dan prioridad a las personas más jóvenes y dicen, ahora sí, ¿qué hago? Porque tenemos esa idea fija de que después de los 40 no somos igual de productivos y las personas mayores de 40 años tienen la expertise, son personas jóvenes todavía, son adultos un poquito más grandes, pero igual de jóvenes y podrían aportar mucho a las empresas, pero como que hay cierta resistencia por parte de las empresas de querer contratar gente con experiencia. Por parte de los gerentes en las empresas, justamente, ¿no? Hoy tenemos una capacidad de vivir o una expectativa de vida mucho mayor. Aproximadamente en Costa Rica entre los 85 y 90 años. Hoy una persona con 50 años todavía tiene 20 años de vida suficiente, si se cuida, si tiene salud productiva. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Muy difícil que contraten a una persona de 60 años en una empresa privada, bastante difícil, ¿no? Es más, en los 10 años que tenemos, 12 años que tenemos, solamente hemos visto 2 contrataciones de personas mayores de 60 años en empresas. Qué lamentable, porque tanto que tienen que aportar y la calle no es en vano, ¿verdad? No, y es por eso que hay tanto emprendedor también. Sí. Cuando yo me cierran las puertas tantas veces en las empresas, decido emprender. Y a veces encuentran una muy buena carrera en el emprendimiento propio. Y también hay que ver de dónde vienen los despidos y por qué estamos sin empleo. Muchas veces fue porque renunciamos a un empleo que no nos gustaba, en un ambiente tóxico. Otras veces fue que nos despidieron, lamentablemente. O otras veces mi emprendimiento, que por tantos años me funcionó, después de la pandemia se vino abajo y cerró. Entonces tenemos que ver de dónde venimos, pero sobre todo cuando vamos a hacer una entrevista, visualizar al empleador qué podemos hacer muy bien, vemos futuro, vemos potencial a partir de la experiencia que obtuvimos. Don Miguel López, muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado y orientado también. Creo que las personas también que se dirigen ya dentro de poco hacia los 40 pueden agarrar muchísimo para su saco. Él es Miguel López de Talent Hunter, así que ahí están a la orden. Yo estoy segura que muchísima gente va a llamar a ese número porque necesita una guía definitivamente para un futuro profesional más prometedor. Por supuesto, estamos a las órdenes. Gracias, don Miguel. Continuamos con más y nuestro querido José Víquez.